dentro de las infecciones el grave problema que tenemos con las resistencias. El uso y el abuso de los antibióticos ha creado una serie de resistencias que luego presentaré, las de Segovia, que algunas dan miedo. Bueno, definiciones. Vamos a empezar por aquí, porque hay un montón de nomenclatura. Infección urinaria. Bueno, es la afectación por gérmenes del aparato urinario. Hay que diferenciarlo de la bacteriuria. La bacteriuria es la presencia de gérmenes en la orina. Ni la infección urinaria implica necesariamente tener bacterias en la orina. Hay casos como en accesos prostáticos o renales, o en casos de obstrucción de la vía urinaria, politiasis, que puede no detectarse gérmenes en la orina, aunque sí que está afectado por gérmenes el tracto urinario. Y la bacteriuria no siempre implica infección urinaria. Puede haber bacteriuria asintomática o otra serie de casos en los cuales no implica infección. Y ya hace varias décadas, los primeros que estudiaron esto pusieron la bacteriuria significativa. Y esto es para diferenciar la bacteriuria verdaderamente importante de aquella que se produce por la contaminación. El tracto urinario es estéril casi en todos sus recorridos, salvo en la parte distal, que es en la fosa navicular en el hombre y en la uretra y en el introito vaginal en la mujer. Entonces siempre hay algún germen, por mucho que se limpie, en la recogida de las muestras. Entonces, definiciones. Esto varía de unos laboratorios a otros, de unos libros a otros. Para que haya bacteriuria significativa tiene que haber más de 10 elevado a 5, o sea, 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en la orina media de la micción, claro, despreciando la parte inicial. Eso son mujeres. Y en varones considera que es suficiente con 10 elevado a 4. Cistitis, o sea, sintomatología micional en la mujer y recuento de bacterias en los cultivos. Es suficiente con 10 elevado a 3, algunos dan incluso menos. Con 10 elevado a 3 y los síntomas típicos de la cistitis es suficiente para dar un diagnóstico de bacteriuria significativa. 10 elevado a 4 en los varones o en las mujeres con pielonefritis. Y cuando la muestra se toma, normalmente suele ser en niños o lactantes por punción suprapúbica, cualquier contagio ya se considera bacteriuria significativa. Pero se pone normalmente 10 elevado a 2, que es lo mínimo que suelen recontar los laboratorios, que son 100 unidades formadoras de colonia. Bueno, otra definición que entronca con esto. Bacteriuria asintomática. Este es un grave capítulo porque no todos los cultivos positivos significa que hay infección ni que hay que tratar. La bacteriuria asintomática se define como la bacteriuria significativa sin síntomas. En la mujer requiere 2 determinaciones separadas al menos 24 horas. Y únicamente está indicado su cribado, o sea, su búsqueda y su tratamiento en el embarazo. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la bacteriuria significativa está muy relacionada con episodios de pielonefritis a lo largo del embarazo y sobre todo con afectación del parto, normalmente con partos prematuros y recién nacidos pretérminos. O sea, tiene mucha trascendencia, incluso con la mortalidad perinatal. Y aunque lo comentaremos después, está indicado hacer un cribaje en el tercer mes del embarazo, al final del tercer mes del embarazo. Luego ya diremos si sale positivo, si sale negativo, lo que hay que hacer. Otra de los sitios, de las veces que hay que buscar la bacteriuria y tratarla es cuando se va a hacer una instrumentación del aparato urinario, porque también se ha demostrado que está muy relacionado con complicaciones infecciosas. Aquí aconsejan no tratarlo hasta el momento de irlo, pocos días antes de irlo a instrumentar, más que nada porque no haga resistencia, sobre todo si son en pacientes con antecedentes urológicos o con alteraciones del tracto urinario. Y luego, cuando en algún cultivo crecen gérmenes urialíticos, hay que pensar en que puede haber litiasis de trasfondo, aunque no den síntomas. Bueno, la patogenia. Pues bueno, la patogenia, esto lo estudiamos en la carrera, pues es dependiente por una parte del germen y por otra del hueso. Del germen, pues su virulencia, la cantidad de inóculo que se adquiere, la adherencia, dentro de la virulencia está también la adherencia. La adherencia
lo refieren en todos los tratados como la capacidad que tienen las bacterias de pegarse a los epitelios. Normalmente está mediado por adhesinas, por fimbrias. Y aquí es donde actúan luego varias de las vacunas y otra serie de cosas que se utilizan para intentar minimizar las infecciones. Y la más importante, que depende del germen, son las resistencias. Hay una resistencia natural porque hay gérmenes que no tienen susceptibilidad a determinado antibiótico porque no tienen, como Diana, no tienen susceptibilidad natural a ese antibiótico, no tienen ningún proceso biológico que se pueda haber afectado por ese antimicrobiano. Y luego la adquirida. La adquirida es la que más nos interesa a la hora del ejercicio profesional. Puede ser natural por selección, pero esta no tiene demasiada trascendencia, pero la que tiene más trascendencia y que cada vez se da más es la mediada por plásmidos, transposones e integrones. Bueno, un mundo a nivel microscópico en el cual unas cepas se hacen resistentes, se lo pasan a otras, incluso entre especies, se pasan la posibilidad de defenderse. Pueden actuar a varios niveles, desde bloquear las porinas a nivel de la pared bacteriana hasta hacer una excreción activa del fármaco, desde hacer enzimas como las beta-lactamasas que inhiben el antibiótico, hasta mutar la diana, la proteína diana, como pueden ser las quinolonas, a nivel del ADN agerase. Bueno, luego la dependiente del huésped. Bueno, hay varios factores que están en las defensas del huésped, como la integridad de las paredes. Luego el ecosistema local, sobre todo las mujeres a nivel de vagina, pues tiene mucha trascendencia. El pH ácido de la vagina favorece el crecimiento de los lactobacilos, los bacilos de Doderlein famosos. Y estos son una gran defensa contra los gérmenes enterales. Fabrican peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, y mantienen un pH ácido que hace que no se colonice. Esto se ve afectado por varios mecanismos que pueden ser los antibióticos mismos, el tema de espermicidas o sistemas de anticonceptivos. Bueno, otra de las barreras es el mismo urotelio. El mismo urotelio, no solamente por la capa de glicosaminoglicanos que tiene que hacer que no se puedan adherir las bacterias, sino también por una autodestrucción. Cuando se ven colonizadas por las bacterias, tienden a soltarse a la luz de la vejiga. Y bueno, lo que más incidimos los urólogos es en el vaciado periódico. Ese es un tema que comentaremos más adelante, pero uno de los mecanismos más importantes es no dejar que el inóculo tenga tiempo suficiente de acantonarse en la vejiga. Y eso hay un mecanismo fisiológico tan natural como es el vaciado completo y periódico de la vejiga. Esto choca, bueno, pues con problemas naturales, pero a veces con hábitos. Gente que no orina en muchísimas horas, generalmente mujeres por asco a los servicios públicos. También existe la proteína transfosfal. Esta es a nivel de renal, tiende a adherirse a las bacterias y no deja que se adhieran al epitelio del riñón. Y bueno, luego hay otros, pero tienen menos trascendencia, como la acidez de la orina o la osmolaridad y la presencia urea. Aunque esto no tiene mucha trascendencia porque la orina estancada es un muy buen caldo de cultivo para los gérmenes. Bueno, ahora la infección en el varón y en la mujer. En los dos sexos. En el hombre normalmente, salvo un pequeño repunte que adelanta la mujer en el periodo perinatal, que suelen ser, o eran por lo menos, debido a malformaciones congénitas, a valvas o a hidronecrosis, cuando más se ve afectado el hombre es a partir de los 45 o 50 años por el tema de la obstrucción prostática. Y se ve claramente ahí en la gráfica, es la línea de puntos discontinuos. Y en la mujer también es en la infancia, pero normalmente es por reflujos, y luego cuando empiezan las relaciones sexuales, a partir de los 18 años, bueno, esto decían los libros, un pico y luego otro cuando viene la menopausia. En el climaterio bajan las
el tono estrogénico y también aumenta la colonización de bacterias. Bueno, ¿cuáles son los motivos de la infección en la mujer y en el hombre, o las causas? Bueno, ya hemos dado algunas pinceladas de la colonización bacteriana vaginal, la corta longitud de la uretra femenina, la actividad sexual que tradicionalmente se ha asociado con el paso de gérmenes a la vejiga, los métodos anticonceptivos, sobre todo el diafragma, habla mucho en los libros, y los espermicidas que producen un traumatismo del cuello vesical. Y el embarazo también tiene una serie de mecanismos fisiológicos. Las prostaglandinas producen una relajación de la fibra muscular lisa y la vejiga tiende a tener mayor capacidad. Y sobre todo a nivel del aparato superior se suele producir una dilatación fisiológica, llamemos, que si se coloniza por gérmenes da unas infecciones bastante más serias. También el mismo masa del útero grávido provoca una compresión del uréter en la zona donde entra la pelvis. En las mujeres mayores, pues los cambios hormonales que hemos comentado de la menopausia, cistoceles, incontinencia y buenos residuos posmisionales que se dan con cierta frecuencia debido a unas vejigas de gran capacidad y de bajo tono. En el hombre, pues hombre, los mecanismos son menos, sobre todo el tema que hablaremos en la exploración de la fimosis, la longitud uretral más larga también influye algo, y sobre todo las estenosis. Aunque ya hay menos, pues antiguamente con el tema de las uretritis gonocócicas había hace décadas muchas estenosis y muy graves, pero ahora sigue habiendo, pero la mayor parte son atribuibles a nuestro quehacer, son iatrogénicos. Y bueno, como hemos comentado, a partir de cierta edad la obstrucción prostática, y se da más en el hombre vejigas neurógenas, sobre todo traumáticas, aunque esto también está disminuyendo y aumentando las de la mujer. Bueno, en cuanto a los distintos cuadros clínicos que se producen, pues en la mujer son sobre todo cistitis y pielonefritis. Dentro de la cistitis, bueno, cistitis de repetición también. Y en el hombre, pues por su aparato genital masculino, pues las uretritis, prostatitis y orquiopidimitis. Y la cistitis se da menos, bastante menos, y la pielonefritis igual. En ambos sexos se dan los abscesos renales, perirrenales y pararrenales. Una siente en el parénquima hasta la fascia gerota o que esté comprendido por detrás del peritoneo. Son raros, y suelen ser de causa hematógena. No he comentado que las infecciones se suelen producir casi en el 95% por paso hasta retrógrado de germen, y solamente en un 5 o un 10% por causa hematológica. Suelen ser abscesos y tuberculosis también es por vía hematógena. Bueno, agudas y crónicas. Las agudas son la mayor parte de las que vemos en el ejercicio, y las crónicas, aunque son menos frecuentes, antiguamente se veían mucho. Y se veía mucho pues por infecciones crónicas, por obstrucciones crónicas, litiasis de larga evolución, en riñón, cálculos que causaban pielonefritis antogranulomatosa, que son cuadros que gracias a Dios vemos muy poco, pero que son harto difíciles de tratar, son cirugías muy complejas. Y dentro de las infecciones crónicas también tenemos aquellas que asientan en vejigas neurógenas. Hay que tener cuidado con estas, porque las infecciones crónicas que están descritas hace décadas malignizaban y producían carcinomas epidermoides, muy raros ahora, pero entonces la vía urinaria lo sabía, y solían darse en irritaciones crónicas de la vejiga, que se producían sobre todo por litiasis vesical infecciosa de larga evolución. Bueno, otra clase, no, la no complicada, normalmente típica de la mujer, en la cual todos sus mecanismos, como morfológicamente el tracto urinario es normal y los mecanismos de defensa son intactos. El germen responsable casi en su totalidad, no en su totalidad, pero vamos, en el 90% es el E. coli.